Hola, buenas noches. Los saludamos con mucho gusto desde el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y les damos la más cordial bienvenida a este foro, en esta ocasión a través de la Academia Mexicana de Endodoncia, y contamos con la presencia del doctor Tomás Hernández Santander, del cual me voy a permitir leer su currículum. El doctor es cirujano dentista especialista en endodoncia y cursó sus estudios de licenciatura en la Escuela Militar de Odontología en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Graduado con mención honorífica de la especialidad en endodoncia de la Escuela Militar de Graduados de Sanidad y miembro fundador del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas Militares, AC. Miembro fundador de la Sociedad de Microodontología Terapéutica, AC, y vocal de la Academia Mexicana de Endodoncia, AC, en el bienio 2009-2011. Miembro de la Asociación Mexicana de Endodoncia y certificado por el Consejo Mexicano de Endodoncia. Fue coordinador de la especialidad de endodoncia en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad del 2007 al 2010. Profesor invitado en la maestría de endodoncia en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad Autónoma de Sinaloa, así como también en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Profesor invitado en el posgrado en endodoncia en la Universidad del Mayab y profesor invitado en la maestría de endoperidontología de la Universidad del Valle de México, Campus Hermosillo, Sonora. Asesor de la marca BDW, referente al sistema de instrumentación M2 y Reciproc. Actualmente es director científico de la Sociedad de Microodontología Terapéutica, AC, y secretario académico de la Academia Mexicana de Endodoncia en el bienio 2015-2017. Jefe de curso de la especialización de endodoncia en la Escuela Militar de Graduados de Sanidad y dedicado exclusivamente a la práctica de endodoncia. Y en esta ocasión el doctor nos va a tener una plática acerca de la localización de forámenes. Bienvenido, doctor. Gracias. Y les recordamos que ustedes pueden registrarse a través de la página del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, en los cuales pueden validar la hora crédito, ya sea en vivo o en un programa grabado, pero tienen que ser registrados. Y también les otorgamos un número para que ustedes puedan realizar sus preguntas a través del WhatsApp al número 5523 1960 21, en el cual estaremos recibiendo y contestaremos al final de esta conferencia todas sus preguntas. También pueden ver esta conferencia a través de la página YouTube, en el cual se encuentra como CNCD 2015. Este es el canal a través de YouTube donde podrán ver la conferencia. Pues lo invitamos a pasar a su conferencia, doctor. Sí, gracias. ¿Sí? ¿No me faltó nada? Buenas noches. Primeramente quiero dar las gracias al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por la invitación. Y bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que para mi punto de vista es de vital importancia en la especialidad de endodoncia, ya que ahí podemos nosotros determinar el éxito o fracaso del tratamiento de conductos radiculares. Esta plática lleva por título En busca de un límite adecuado para la obturación del foramen apical. Aquí nosotros vamos a ir llevando de la mano para ver cuáles son los objetivos, cuáles son la anatomía de esa parte apical tan importante para llevar a cabo la reparación de la zona periapical. Primeramente, como sabemos, ¿sí?, la longitud de trabajo o conductometría se va a definir como la medida entre el CDC y una referencia anatómica externa. Esta referencia anatómica no tenemos mayor problema, ya que puede ser una cúspide que nosotros mismos desgastamos para tener una referencia plana, ¿sí? El problema es que necesitamos nosotros tener conocer el CDC para que esta distancia sea la adecuada, ¿sí? Esta está expresada en milímetros de longitud.
Aquí en esta microfotografía vemos que no es tan fácil que nosotros podamos localizar este punto anatómico, que es el cemento dentina conducto, ¿sí? Por eso aquí les voy a demostrar cómo es necesario la utilización de un aparato electrónico para determinar esta longitud. Pero ¿por qué necesitamos que la longitud sea la correcta? Bueno, porque cuando nosotros hacemos un tratamiento de conductos, lo que buscamos en esta zona es la reparación, ¿sí? La reparación, ya sea en un diente vital, en un diente necrótico, siempre vamos a buscar que esta estructura o que esta parte de la raíz tenga una reparación. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando tenemos el límite apical en casos de pulpa vital, cuando es el adecuado, cuando lo tenemos a 1 milímetro. Sí, primeramente vamos a ver que nosotros vamos a cortar ese tejido o esa pulpa, ¿sí? En esta zona, y se va a formar un coágulo, va a haber fibroblastos en necrosis y también va a haber aumento de la permeabilidad vascular en esta zona. Posteriormente ya se realiza la instrumentación, se realiza la obturación y vamos a tener que en esta área vamos a tener polimorfos nucleares, lo que van a ser los neutrófilos. También va a haber una proliferación de clastos que va a ser el intento del organismo para reparar o para remodelar esa zona, ¿sí? Va a haber angiogénesis, va a haber un intento del organismo por crear nuevos vasos para que llegue la irrigación a esa zona. También va a seguir la producción de blastos en busca de remodelar esa zona. Posteriormente, esos blastos van a formar tejido cementoide, el cual va a formar prácticamente un tapón, y eso se va a conocer como reparación biológica. Cuando nosotros realizamos el tratamiento de conductos radiculares a la distancia adecuada, lo que obtenemos es una reparación biológica, una formación de tejido cementoide o cemento para que sea la reparación. Cuando el límite apical es en casos de pulpa vital y lo dejamos 2 o 3 milímetros antes del CDC, vamos a tener que también vamos a cortar y vamos a tener la formación de un coágulo. También va a haber fibroblastos en necrosis y un aumento de la permeabilidad vascular. Hasta ahí sucede lo mismo cuando lo cortamos a la distancia correcta. Posteriormente va a haber células en descomposición. ¿Sí? En esta zona va a haber una zona de edema, pero al inflamarse ese tejido va a producir un estrangulamiento vascular y no va a permitir un flujo una irrigación adecuada. Esto nos va a producir un edema a esta altura y va a haber el infiltrado de polimorfos nucleares, va a estar en esta zona, y ya que cuando es en el límite apical adecuado lo vamos a encontrar en esta. Entonces ahí empieza a hacer una diferencia la producción de células que no están contempladas cuando es el límite apical normal, ¿sí? Y eso nos va a producir mediadores químicos de la inflamación, que van a ser la varenicina y prostaglandina. Esto, bueno, va a ser recibido por las terminaciones nerviosas y vamos a tener que el paciente lo va a interpretar como dolor. Es cuando el paciente, después del tratamiento de conductos radiculares, nos va a manifestar que cuando come, que cuando golpea ese diente, siente molestia. Entonces, es porque hay una proliferación de mediadores químicos que nos va a producir ese efecto de dolor en el paciente. ¿Sí? La inflamación pulpar, pues bueno, nos va a dar dolor, y en este caso, por las prostaglandinas, prostaciclinas y endoperoxidasas,
nos va a dar una hiperalgesia. Esto, como les digo, el paciente va a tener un dolor con tan solo a veces pasarse el cepillo dental, va a referir la molestia, ¿sí? Y eso es interpretado, esa producción de esos mediadores químicos que van a estar irritando esa zona, el cerebro lo va a interpretar como dolor. Entonces, por eso necesitamos o es fundamental tener un tercio apical, el manejo del tercio apical que debe ser el correcto. Si nosotros no determinamos con exactitud esa longitud de trabajo, bueno, vamos a tener fracaso en el tratamiento de conductos radiculares. Muchas veces una radiografía nos puede indicar que estamos en el lado correcto, en el sitio o en la longitud correcta, pero si vemos en esta imagen, bueno, la lima está fuera cuando radiográficamente pareciera que está dentro del canal radicular. Entonces, les vuelvo a repetir, es de vital importancia el manejo de esta parte o de estas estructuras anatómicas. Para esto, nosotros siempre nos enfocamos en la longitud de trabajo, que tenemos conocimiento de que debe ser a 1 milímetro del vértice radiográfico. Pero debemos tener en cuenta que también en algunos casos necesitamos también un límite apical de limpieza, y ese no lo podemos determinar radiográficamente. El límite apical de limpieza va a ser necesario o que lo tengamos en cuenta cuando tenemos un caso necrótico. ¿Por qué? Porque en esa parte también hay bacterias. Entonces vamos a nosotros a tener esa diferencia de la longitud de moldeado, que es donde vamos a llevar nosotros nuestra instrumentación, y la longitud de limpieza es donde vamos a tener nosotros la patencia o la permeabilidad para que nosotros podamos eliminar todas las bacterias, sus toxinas y los agentes irritantes. ¿Sí? El límite apical de limpieza se refiere a eliminar todas esas bacterias que se han producido o son restos necróticos, también los productos de las bacterias últimamente tenemos también que se ha tomado en cuenta o se ha tomado más en cuenta la formazol del biofilm, que es la principal causa de los fracasos en endodoncia, de tratamiento de conductos radiculares. Bueno, vamos a ver que ese límite apical de limpieza, su objetivo es eliminar la totalidad de los agentes necróticos, de los agentes bacterianos que nos pueden producir una reinfección. Si nosotros no quitamos este cúmulo o este biofilm o este cúmulo de limalla o de restos necróticos, pues no vamos a tener la limpieza adecuada. Y bueno, ya hay estudios que nos dicen que el mantenimiento de esta patencia o de esta longitud apical de limpieza nos va a permitir que por medio de la irrigación se limpien. Y también se ha comprobado que si nosotros tenemos esta patencia, los desechos que se extruyen al periápice pues van a ser menores. Entonces también si tenemos menos restos extruidos al periápice, pues vamos a tener menor dolor posoperatorio. Entonces también mantener ese límite apical de limpieza nos puede permitir que el paciente experimente menos dolor después del tratamiento de conductos radiculares. También estudios nos dicen cuál es la lima que nos sirve para llevar a cabo esa limpieza. ¿Sí? Bueno, con que una lima solo llegue a esa longitud, aunque no toque las paredes, es suficiente para que nosotros podamos eliminar esos restos que se encuentran en esa parte, ¿sí? Y una lima adecuada para llevar a cabo la patencia es una lima 10 y una lima 15. Es suficiente. El límite apical de limpieza no es indicativo de que tengamos que ampliar a calibres mayores. Con una lima 10 o una lima 15 es suficiente para que nosotros podamos tener una limpieza adecuada y ese límite apical de limpieza lo podamos llevar a cabo.
Bueno, ya tenemos el límite apical de limpieza, como dijimos, es el eliminar todo lo que nos podría causar una reinfección. Bueno, ahora vamos a hablar del límite apical de moldeado. Perdón, el límite apical de limpieza, ya sabemos que también se puede considerar como permeabilidad o patencia, ¿sí? Pero es muy importante también, muchas veces tenemos pacientes que son casos necróticos, asintomáticos, los tratamos y al día siguiente el paciente regresa con una inflamación, con un edema y un dolor muy intenso, pero eso podría ser porque en algunos casos, aunque veamos nosotros en una radiografía que la lesión periapical está exactamente en el ápice, puede ser que la forma pueda estar solo sobre un costado. Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo esa limpieza, si tomamos en cuenta esta microfotografía, vemos que el vértice radiográfico podría estar aquí. Nosotros vamos a intentar llevar nuestra lima hasta ese vértice y con ese movimiento, si nosotros pasamos la lima más allá o rompemos ese enquistamiento que tiene esa lesión, lo que puede suceder es que todo el contenido de esa lesión se pudiera diseminar en el periápice y es por eso que empieza un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, y es cuando el paciente regresa con una inflamación considerable. Entonces también por eso ese límite apical de limpieza lo debemos determinar electrónicamente. ¿Por qué? Porque si nosotros lo tomamos como referencia una radiografía, podemos llevar esos agentes o esos productos de las bacterias hacia los tejidos periapicales. Bueno, ya tenemos el límite apical de limpieza. Vamos a ver que el límite apical de moldeado no es más que tener la forma de conveniencia para que nuestra gutapercha llegue y se ajuste y se detenga de una manera adecuada. ¿Sí? Serota nos dice que es la zona de control apical, que es el cambio mecánico del espacio interradicular apical relacionado con la reología de los materiales obturadores termoplásticos, ofertando resistencia y proporcionando una forma de retención contra las fuerzas de compresión de la obturación, actuando como matriz. ¿Sí? A eso se refiere la zona de control apical, y esto lo vamos nosotros a determinar dónde vamos a hacer esa zona de control apical mediante el moldeado o mediante la forma de conveniencia que le vamos a dar a esa parte para que la gutapercha ajuste correctamente. Si no tenemos nosotros ese control de esa zona apical, pues cuando nosotros tomamos nuestra radiografía de punta maestra, la vemos adecuada, llevamos al conducto cemento, metemos nuestros obturadores, empujamos y esa punta pues se va más allá del periápice. Entonces necesitamos tener el control de esa zona. ¿Y dónde se hace ese control? Bueno, más adelante lo vamos a ver con más detalle. ¿Sí? ¿Dónde va a ser la determinación del límite apical? ¿En la constricción apical o CDC? Antiguamente se creía que la constricción apical coincidía con el CDC, o sea, podíamos decir que la obturación se podría llevar hasta la constricción apical o CDC, pero actualmente ya eso ya difiere, porque ahora sabemos que el sitio ideal de preparar o hacer el límite apical va a ser el CDC. Bueno, también hay estudios como los que hicieron Hassanian, donde nos mencionan que la distancia entre el CDC y el foramen también es variado en diferentes dientes, ¿sí? Y en este estudio nos dicen que es alrededor de 0.3 entre el CDC y el foramen, y la constricción apical es del foramen a la constricción apical va a ser de 1.20. Entonces difiere las estructuras anatómicas, el CDC y la constricción apical. Entonces no podemos determinar que coincidan y que ahí debe ser la terminación en cualquiera de esos dos por lo que siguiente que vamos a ver. ¿Sí? El límite de terminación ideal para la instrumentación, bueno, desde 1920 ya
Grove nos dice que es en la unión dentino-cementaria, y Seltzer en 1973 nos dice que los mayores índices de éxito se van a tener donde tengamos el CDC, ¿sí? Que tomar como referencia el CDC, de ahí nosotros vamos a determinar si vamos a estar muy arriba o muy abajo de esa estructura. Entonces nosotros podemos determinar con un aparato electrónico dónde se encuentra ese CDC. Vamos a ver algo de histología del cemento apical y el CDC. Vamos a ver que solo en un 5% del cemento se extiende en el mismo nivel que la salida del conducto. En un mismo diente podemos tener una diferencia del grosor del cemento y de la altura de donde se encuentra la dentina. Si vemos aquí sería el CDC, y en esta parte sería el CDC, y en esta. Entonces ahí nosotros vamos a ver que en un mismo diente puede diferir esa estructura. Las capas de cemento se extienden desde 0.5 hasta 3 milímetros en el conducto radicular en diferentes paredes. Si vemos nosotros aquí este grosor de cemento, pues vamos a determinar que sí es muy largo a comparación del que está al lado izquierdo. Sí, también nos dicen que el CDC no es constante ni consistente histológicamente. No podemos determinar que sea un grosor promedio o que sea un grosor en todos los órganos dentarios, porque hasta en un mismo paciente el grosor del cemento, ¿sí?, puede variar, y también el CDC puede estar a diferentes alturas. Y también conforme los dientes va haciendo el paso del tiempo, vamos a tener que ese cemento se va a posicionar y también se va a ir remodelando. Entonces también a la altura, en el transcurso de la vida podríamos tener nosotros a diferentes longitudes lo que es esas estructuras, como es el CDC. Y el CDC y constricción apical pues van a ser dos puntos separados y casi nunca coinciden. Aquí en estas fotografías pues vamos a ver donde se encuentra el CDC, y la constricción apical se encuentra todavía más arriba o más hacia la corona que en algunos otros dientes. También vamos a ver que podemos tener diferentes tipos de constricciones. Puede estar la constricción presente. También puede haber una degradación del ápice anatómico donde no encontremos una constricción por las diversas ramificaciones que puede tener ese conducto radicular, y también podemos tener constricción ausente. Sí, aquí en estas fotografías pues también se ejemplifica que la constricción apical podría estar en varios lugares, o muchos dientes no pudieran tener constricción, como el del lado izquierdo, que pareciera que el conducto está totalmente paralelo y no encontramos una constricción. Pero en otros dientes podrían haber más de una constricción durante el trayecto del conducto, y en la zona del CDC pudiéramos no tener la constricción. Entonces por eso es muy importante que tengamos en cuenta también esto, que el CDC debemos saber, de acuerdo al diente que estemos tratando, debe ser el calibre de la lima que estemos utilizando, que vayamos a utilizar. Sí, aquí también vemos que del foramen hasta donde está la constricción apical pudiera ser una distancia más de 1 milímetro. Entonces, de la distancia de la constricción apical al foramen apical va de 0.07 a 1.76 milímetros. O sea, a esto lo que vamos es que no podemos tener nosotros una referencia constante, o que podamos determinar que a 1 milímetro llevemos nuestra preparación, cuando podemos tener diferencia en estas medidas. Por consecuencia, la distancia de la constricción apical, ¿sí?, con el ápice radiográfico está en un rango de 0.75 a 2.4 milímetros. O sea, mediante ese estudio ya se ha demostrado que esa podría ser la distancia. Entonces, si vemos nosotros un diente que tiene una distancia de 2 milímetros, radiográficamente podría ser no aceptable, pero histológicamente pudiera estar correctamente la determinación de esa longitud de trabajo. ¿Sí? En este estudio de Gutiérrez también nos dice que dónde se encuentran las salidas, y si vemos aquí unas medidas que ellos tomaron, bueno, pudiera ser que tuviera 2 o 3 salidas y pudieran estar a diferente longitud. Pueden estar desde 0.5 hasta
2 milímetros, como lo señala esta fotografía de la derecha. ¿Sí? Y podemos determinar que en diferentes dientes podemos tener diferentes longitudes de trabajo, o el ápice radiográfico se puede tomar 1 milímetro o hasta 2 milímetros. ¿Sí? Y aquí radiográficamente pudiéramos ver que estamos adentro, pero esa obturación va a estar afuera, por lo tanto, como vimos al principio, no vamos a tener reparación de esa zona periapical, de esa lesión, o cuando es un diente vital, pues no vamos a tener la formación de tejido cementoide. ¿Sí? Y también podemos saber que los conductos pues no salen en dirección recta a la dirección de la raíz. ¿Sí? No podemos tomar en cuenta el vértice radiográfico porque tenemos que muchos de los conductos, o la mayoría de los conductos, así como un estudio que hicieron unos mexicanos, que más adelante les voy a mencionar, bueno, nos dicen que en promedio en un 97% los conductos salen hacia un lado y solo el 3% se dirige en línea recta o se toma en cuenta el vértice radiográfico. Aquí pongo un ejemplo de cómo podemos nosotros tener un tratamiento de conductos radiculares que, si nosotros lo analizamos, pudiéramos determinar que en las raíces mesiales vamos a tener la obturación y la distancia podría ser aceptable. En la raíz distal, si tomamos en cuenta el vértice radiográfico, pudiera estar muy arriba, pero si nos damos cuenta, aquí el conducto sale hacia un lado, entonces ahí localizarla radiográficamente pudiera ser difícil y pudiéramos estar diciendo que esa radiografía o ese tratamiento de conductos está corto, ¿sí? Entonces también es importante tomar en consideración que no siempre salen en línea recta, podemos tener que salen hacia un lado. ¿Sí? Y también podemos tener 2 o 3 salidas, dependiendo de dónde nosotros llevemos nuestra lima, también va a ser como lo debemos tomar como referencia, porque podemos tener 2, 3, 4 o más forámenes donde pudiera estarse tomando como un conducto principal. ¿Sí? Aquí vemos dónde se encuentra el vértice radiográfico, que es en esta parte, y la salida está hacia un costado. Podemos tener 1, 2 o 3 salidas que pudiéramos tomar como referencia, dependiendo de dónde salga la lima, pudiera ser la distancia que pudiéramos tener del vértice radiográfico. La forma también irregular de esa salida pudiera nosotros determinarnos que es muy amplia y que pudiera darnos una medida inadecuada. Entonces, ya recapitulando, pues tenemos que no siempre la salida del conducto coincide con el vértice radiográfico. Vamos a tener que salen antes o hacia un lado. Entonces aquí nosotros determinamos nuestra longitud de trabajo, y si tomamos en cuenta que abajo tenemos como referencia medio milímetro, bueno, pudiera ser que esa distancia radiográficamente se viera demasiado larga si tomáramos en cuenta el vértice radiográfico. Entonces, ¿cómo vamos a determinar ese límite apical o esa longitud de trabajo? Tenemos que tomar en cuenta que también la morfología del foramen apical se puede ver afectada cuando ya tenemos un proceso infeccioso crónico. Simon nos dice en 1994 que los dientes con pulpa necrosada y presencia de lesión apical, bueno, va a depender de cómo esté o cuál sea la evolución de ese proceso infeccioso, nosotros vamos a tener una remodelación. ¿Sí? En los casos de apical, en casos de pulpa necrótica, sí, vamos a tener ya una reabsorción, una remodelación de esa estructura. ¿Por qué? Porque los clastos van a remodelar, y también la presencia de macrófagos van a hacer que
que esa dentina, que ese cemento, se vaya perdiendo. Un estudio radiográfico microscópico de reabsorciones radiculares en dientes con periodontitis apical crónica de Ferlini nos dice, ellos estudiaron 87 dientes humanos con extraídos con lesión apical y el análisis radiográfico o radiográficamente determinaron que en el 63% no se observó reabsorción apical y el 37% hubo reabsorción, pero ya cuando esos dientes los vieron microscópicamente, vieron que el 95% presentaba algún tipo de reabsorción. Entonces, una radiografía no nos puede determinar si hay una remodelación o ese ápice está íntegro. Entonces, debemos tener en cuenta para cuando tenemos un caso de una lesión crónica que ya debemos sospechar de algún cambio. ¿Sí? Cuando nosotros vemos una región de un diente vital, lo vamos a ver casi redondo, ¿sí? De esta forma. Esto es cuando no hay una lesión periapical, pero ya con lesión periapical empieza a haber remodelación y ya los conductos, la salida o los forámenes se podrían ver de esta manera. Y originalmente, ahí donde vemos esa línea puntada roja, pudo haber estado el conducto originalmente, pero ya cuando hay bacterias, toxinas, y la producción de clastos en el intento de reparar esa zona, vamos a tener esa remodelación, ¿sí? Y entonces, si vemos que ya hay radiográficamente hay una lesión, debemos sospechar que tenemos que ya hay una remodelación y que la distancia nuestra longitud de trabajo ya no es la misma. Debemos tener en consideración que pudiera estar más arriba ese CDC o esa constricción apical que nosotros vamos a tomar como referencia. Sí, hay estudios de Siqueira que nos dicen que en una salida foraminal o una salida de foramen que ya tiene un proceso infeccioso, pudiera estar ampliado hasta un calibre 40. Entonces debemos tener en cuenta también esto porque vamos a nosotros a instrumentar con números mayores o calibres mayores. Sí, Ferlini nos comenta que el límite apical en caso de pulpa necrótica, pues también hay resorción apical. Entonces, cuando tenemos un diente sano o un diente con pulpitis, vamos a ver que así se encuentra la salida. Pero ya en un diente con necrosis o con una lesión crónica, lo vamos a encontrar de esta manera. Entonces, vamos a tener que la idea de que nosotros tengamos un límite apical de moldeado para que nuestra gutapercha se asiente, llegue y ajuste correctamente, que nosotros hagamos presión y se mantenga en el lugar que nosotros deseamos, pues va a ser muy difícil cuando existe esa remodelación. Entonces ya la distancia o la longitud de trabajo pudiera variar y lo debemos considerar para llevar a cabo la obturación. Vemos en una radiografía, si nosotros no tomamos en cuenta esta remodelación, podemos tener extrusión de ese material. Y aunque en nuestra prueba de punta se vea adecuadamente, cuando nosotros hagamos presión, la vamos a llevar más allá del periápice, ¿sí? O directamente al periápice. En este caso también, aunque la lesión sea muy pequeña, vamos a ver que pudiera haber ya una remodelación considerable. ¿Por qué? Porque radiográficamente no podemos determinar o no se puede ver si todavía tiene una pared hacia palatino, hacia vestibular o hacia lingual, pudiera ser que no se vea que esté muy amplio, pero en realidad sí tenga un tamaño considerable. Por ejemplo, en este caso, ¿dónde vamos a nosotros a determinar nuestra longitud de trabajo? Podría ser en esta o en esta. ¿Sí? Es la decisión. Si nosotros tenemos una radiografía, podríamos ver que en esta vamos a determinar, en esta imagen vamos a determinar que pudiera estar ahí correctamente, pero lo ideal es saber dónde se encuentra ese CDC o
algunos localizadores de última generación pudieran determinar no el CDC ni la constricción apical, sino el sitio ideal de nuestra preparación. ¿Por qué? Porque es donde tenemos el menor diámetro o tenemos tejido sano. Y como dijimos al principio, ¿por qué buscamos una longitud de trabajo adecuada? Porque buscamos reparación. Si nosotros no contemplamos tener en ese diente la reparación, vamos a tener dolor crónico a la percusión, vamos a tener problemas, fístulas recurrentes. Entonces es de vital importancia determinar la longitud de trabajo. Ahora el reto pues va a ser cómo determinamos la longitud de trabajo. Ya habiendo expuesto lo anterior, vamos a determinar si mediante radiografías o un localizador electrónico de foramen. ¿Sí? Bueno, tenemos estos dos métodos que en la actualidad son los más usados, aunque todavía en alguna bibliografía todavía aparecen los métodos de sensibilidad táctil digital, ¿sí? Donde le duele al paciente, le quitamos 1 milímetro y pudiera ahí determinarse, pero sabemos que eso es inadecuado. También los cálculos matemáticos, estos cálculos matemáticos toman a los dientes como una longitud promedio, pero estos cálculos matemáticos o estas mediciones de estos dientes pues también se hicieron en otros países, donde ya sabemos que también dependiendo de la raza pudiera ser el tamaño de la raíz. Entonces aplicable para la población mexicana pues, pudiera ser errónea, y aparte que todos los dientes, como sabemos, no tienen la misma longitud. ¿Sí? Los métodos basados en imágenes radiográficas y recientemente, o de los más nuevos, son los aparatos electrónicos. Y bueno, la radiografía hasta ahorita también sigue siendo el método más utilizado para determinar esta longitud de trabajo. Y vemos que la medición de esta distancia por medio de métodos radiográficos pues va a depender de muchos factores. Uno, la calidad final de la imagen. Otro, la posición correcta de la película, la angulación. Ya sabemos que pudieran, dependiendo de la angulación, podrían verse más cortos o más elongados esas raíces. Las interferencias de estructuras anatómicas, el tiempo de exposición, depende mucho de los líquidos, ¿sí? Procesamiento radiográfico adecuado también. Y las ventajas de la radiografía es que la única referencia que toma pues va a ser el ápice radiográfico. ¿Sí? En estas imágenes radiográficas, este ápice radiográfico es el único punto que puede ser usado clínicamente para la medida, pero no toma en cuenta si tuviera una angulación esa raíz, ¿sí? Como en los conductos palatinos que vemos aquí, ¿sí? Estos podrían estar presentes y nosotros pudiéramos ver corta la lima y vamos a querer bajarla, pero pudiera estar afuera. ¿Sí? La raíz palatina pudiera también salir antes, pudiera tener esa salida antes y pudiéramos tener un error de procedimiento si nosotros tomamos en cuenta solo la radiografía como referencia para determinar la longitud de trabajo. Y aquí también otra imagen de una raíz que radiográficamente pudiera estar aceptable, pero ya clínicamente la veríamos fuera. Sí, obviamente que la radiografía pudiera ser más útil para otras situaciones, porque ahí pueden archivarse información sobre anatomía radicular, cercanías de estructuras, tamaño de conductos, pudiéramos ver otras cosas, lesiones periapicales, alguna otro dato que nos pudiera dar, más que como referencia para la longitud de trabajo, pudiéramos tener mayor uso para llevar a cabo el diagnóstico. Sí, las desventajas de la radiografía en la determinación del límite apical, pues vamos a tener que la concordancia en la lectura radiográfica va a ser menor del 50%, y con técnica de planos paralelos puede haber 5
0.4% de aumento de la imagen. O sea, no es una imagen, nosotros estamos viendo la imagen en la radiografía y no es una imagen real que pudiéramos estar viendo para determinar esa longitud, ¿sí? Y bueno, solamente vamos a tener una imagen bidimensional. Para esas curvaturas, pues no vamos a poder verlas cuando se encuentran en un ángulo en la dirección del rayo. Poca o nula visión de curvaturas bucolinguales, superposición de estructuras anatómicas, muchas veces hasta el hueso a veces de la mandíbula es muy denso, que no permite ver adecuadamente la raíz de un diente, ¿sí? Y no siempre se aprecia cambios en la anatomía periapical producidos por patologías, lo que ya vimos en las imágenes, que hay una remodelación cuando hay un proceso crónico. Entonces esto no lo podemos ver radiográficamente. Entonces, ¿hasta dónde debemos llegar? ¿Sí? Radiográficamente, si nosotros determinamos esa longitud de trabajo, ¿hasta dónde debemos llevar? Bueno, hay que entender que el foramen fisiológico donde se encuentra la unión cemento-dentinaria, o CDC, es un sitio histológico y no morfológico. O sea, no es algo que nosotros podamos ver en la radiografía y podamos determinar con precisión, porque son estructuras que la misma consistencia no nos permite ver la diferencia radiográficamente, ¿sí? Bueno, también tenemos que les había comentado de un estudio de Yuri Kluter y Franklin Pineda en 1955, y ese estudio hasta la actualidad sigue estando vigente, porque ese se toma como referencia para los estudios actuales, y desde ahí se empezó a tener en cuenta que la anatomía radicular no era como se había pensado, que los conductos salían en línea recta. Ellos realizaron un estudio microscópico y macroscópico, donde estudiaron más de 7,000 dientes histológica y radiográficamente. En este estudio ellos determinaron que solo en el 3% de los casos el foramen apical sale al periodonto en línea recta en dirección de la raíz, y el 97%, como les había comentado, restante, el foramen sale hacia un lado. O sea, es algo que podemos tomar en cuenta, y que también si nosotros tomamos un criterio radiográfico para la determinación de la longitud, pues va a ser erróneo, porque no tomamos en cuenta esa salida hacia un lado. Sí, también que entre los 18 y 25 años de edad, la distancia entre el CDC y el margen externo radicular va a ser de 0.524, y en pacientes de mayor edad la distancia va a aumentar en un promedio de 0.659, o sea, también dependiendo de la edad del paciente vamos a tener que esa distancia o ese grosor del cemento va a ser más o menos según la edad del paciente. Entonces, sabiendo esto, ya no resulta tan fácil que nosotros determinemos correctamente para llevar a cabo la limpieza y la desinfección de ese conducto radicular, y que hagamos el límite apical de moldeado para que nuestra gutapercha se detenga durante nuestra obturación. Entonces, por eso vamos a tener otra opción para determinar esta longitud de trabajo, que es el localizador electrónico de foramen. Esta determinación de longitud no es tan nueva, como ahorita ha tenido un auge, pero ya tienen mucho tiempo utilizándose y han ido mejorando, y nos ha ido determinando de manera más precisa dónde debemos hacer nuestra terminación o nuestra longitud de trabajo, y así también nuestro límite apical, que ya podamos nosotros limpiar toda la longitud del conducto radicular. Estos localizadores, bueno, fueron Custer en 1918, fue el primero en desarrollar la idea que el conducto radicular podría ser medido usando una corriente eléctrica, ¿sí? El principio de diseño nos lleva hasta Suzuki en 1942. Él descubrió que en perros vivos que la resistencia eléctrica en la membrana periodontal y mucosa bucal presentaba un valor constante, o sea que pudiera ser medido esa resistencia eléctrica, porque era una constante en todos
esos perros, y después se descubrió que en humanos también esa constante es una constante también en humanos. ¿Sí? Tsunada en 1962, utilizando un oómetro, encontró que la resistencia eléctrica entre la mucosa y el ligamento periodontal va a tener un promedio de 6.5 kiloohmios. Y bueno, y este es el principio con que van a operar los primeros localizadores que funcionaban a base de resistencia. Y bueno, vamos a tener diferentes tipos de localizadores, y unos van a funcionar con resistencia, que fueron los que salieron por primera vez al mercado, los de impedancia, frecuencia y radio. Y según Saibro-Nendo hizo una clasificación pero fue para sus localizadores, y esa se ha tomado como referencia para los demás, para todos los equipos, ¿sí? Aunque no hay una clasificación que pudiera considerarse científica, sino esta es una que hizo esta empresa para sus localizadores. Y bueno, se le nombra localizador de conductos, pero su nombre correcto podría ser localizador de foramen, ya que ese no localiza el ápice radiográfico. ¿Sí? Va a tomar como referencia para llevar a cabo esa determinación de esa distancia. Bueno, uno es la constricción apical, otro es la unión cemento-dentinaria y también el foramen menor. Eso dependiendo del caso, porque ya vimos que no es lo mismo tomar o determinar esa longitud de trabajo en conductos vitales o en conductos necróticos que ya tengan un proceso crónico. ¿Sí? Y bueno, su funcionamiento es muy fácil o es muy básico, ya que nada más es el paso de una corriente, se cierra un circuito eléctrico y nos pudiera determinar dónde se unen o dónde se encuentran esas corrientes. ¿Sí? Y esta corriente utiliza el cuerpo humano para ser transmitida. Y bueno, el propósito va a ser la ubicación exacta de la unión cemento-dentinaria de manera más precisa y menos invasiva. O sea, siempre podemos estar dentro del conducto para que no tengamos alguna complicación. ¿Sí? Y bueno, estos localizadores van a basar sus mediciones en la diferencia que existe entre la carga eléctrica de los tejidos del ligamento periodontal y cualquier otro punto del interior del conducto, lo cual es conocido como impedancia. Esta definición pues, la dio Ingle en el 2002. Y bueno, aquí vamos a ver algunos estudios donde se hicieron la evaluación de esos localizadores para ver qué tan efectivos eran, ¿sí? Y en la determinación de la longitud de trabajo. Y bueno, se buscó la salida foraminal y se pasó hasta que llegara a 0 y posteriormente se regresaron para que se viera y se puso a 0.5 y a ver cuál era el localizador que nos determinaba con mayor precisión esos 0.5. ¿Sí? Y se midieron y se llegaron a la conclusión. ¿Sí? A la siguiente conclusión. Aquí vemos las medidas que se llevaron a 0 y posteriormente se retrajeron, o donde marcaba el localizador a 0.5. Y vamos a ver que el RIPEX es el que tiene el valor más constante o que nos determinaba exactamente dónde se encontraba de 0.5 o un poquito arriba. Y los demás localizadores pues les faltó determinar con exactitud el 0.5. Unos determinaban 0.143, 0.367, 0.305, pero les faltó de 2 a 3 o algunos 4 milímetros, 0.4 milímetros para estar a 0.5. Y también otro de los diferentes localizadores de foramen que van a mostrar valores dependiendo del estado donde se encuentren. Y también vamos a ver que ya la mayoría tienen un rango de eficiencia adecuado que van desde el 85 hasta el 97 y hasta el 100%, dependiendo de la marca del localizador. ¿Sí? Bueno, en el principio de funcionamiento, como donde hay
ya una remodelación, cómo es que el localizador nos puede determinar el sitio ideal, ya que a veces el CDC va a quedar donde ya se encuentra el foramen mayor. ¿Sí? Ya se abrió, cuando hay una remodelación en un padecimiento crónico, ya el CDC pudiera quedar ya no en la constricción, sino pudiera estar más amplio. Bueno, también el localizador nos puede determinar el grosor de la dentina. ¿Por qué? Este va haciendo mediciones desde que va entrando al conducto, por eso es conveniente que se lleven o se empiece a hacer la medida desde que se lleva a la entrada del conducto donde está la cavidad de acceso, ¿sí? Conforme va bajando, va haciendo mediciones y de esta manera nos va a determinar dónde se encuentra el mejor sitio ideal para llevar a cabo nuestra preparación de ese conducto radicular, ¿sí? Y esto, la impedancia también se conoce como la resistencia que ofrece un cuerpo al paso de la corriente. Entonces, el localizador hace un logaritmo y nos puede determinar con exactitud dónde se encuentra el sitio ideal de preparación, porque muchas veces cuando es un proceso crónico, pues ya el CDC no pudiéramos tomarlo como referencia. ¿Sí? Entonces, de esta forma nos va a determinar dónde se encuentra el sitio ideal de preparación, ¿sí? Que pudiera ser el CDC o donde se encuentra la constricción apical. Y los recientes localizadores, los que son de cuarta generación, bueno, ya funcionan en presencia de fluidos, aunque haya sangre, hipoclorito de sodio, ETA, solución salina, sangre, exudado. Y de estos, en esta clasificación podemos encontrar el Lendex, el Rypex 6, el Dentapor ZX, el Bingo y el Elements de la casa Cybronendo. Bueno, ya casi llegando al final podemos hablar de las conclusiones. Entonces, es necesario la determinación electrónica de la longitud de trabajo. Esa es la pregunta. Bueno, desde mi punto de vista es fundamental contar con un aparato para la determinación electrónica, porque también antes el paciente le decía a uno, oye, le decía el dentista, necesitas una endodoncia, y decía, no, es que yo tengo un primo que le hicieron una endodoncia, le siguió doliendo y al final se lo tuvieron que extraer. ¿Pero por qué pudo haber sido esto? Bueno, pues porque anteriormente solo se tomaba como referencia lo que es la imagen radiográfica para determinar la longitud, pero al usar un localizador electrónico de foramen podemos estar en el punto exacto donde nosotros podamos tener principalmente reparación, y otro, evitar que el proceso crónico vuelva que ese proceso crónico desaparezca y no tengamos algún fracaso. ¿Sí? Entonces, si nosotros determinamos esa longitud de trabajo adecuadamente, pues vamos a tener la reparación y bueno, ese tratamiento de conductos va a ser exitoso. ¿Sí? Y es muy importante tomar en cuenta lo que ya vimos, y he repetido muchas veces, la anatomía de la raíz y la salida del conducto no siempre coinciden con el vértice radiográfico, como lo vemos en esta microfotografía. Y también ya ahorita contamos con aparatos que son muy exactos, que nos pueden ayudar a determinar en presencia de exudados, de sangre, y pudiéramos tener una longitud de trabajo adecuada. Y también es muy importante nunca salirse del conducto. ¿Por qué? Porque, bueno, también ya les presenté ahí unas imágenes que donde podríamos tener nosotros alguna complicación o algún dolor postoperatorio, y también eso de nunca salirse del conducto lo podríamos lograr con los aparatos. Un localizador como es el Rypex nos pudiera, desde el que nosotros llevamos la lima al conducto, nos va marcando, y una vez que ya llega a la zona apical, nos puede ir determinando dónde se encuentra el sitio ideal de preparación. Este localizador, que es el que yo utilizo, no nos marca milímetros. Como ya vimos también, las medidas no son constantes. Entonces, este localizador nos determina
el punto ideal de preparación o nuestra longitud de trabajo más adecuada. Esto nos lleva a unas líneas verdes, que entre la línea verde y la línea amarilla se encuentra el CDC o el sitio ideal de preparación, y ya nosotros determinamos si queremos estar más arriba o exactamente al límite. Y también les mencioné el límite apical de limpieza. El límite apical de limpieza lo podemos llevar cuando este localizador nos marca todas las rayitas amarillas, nos dice que está después del CDC hasta la salida del foramen, ¿sí? O la salida del conducto en el foramen mayor. Entonces podemos nosotros llevar nuestra lima 10 o 15, con eso es suficiente para que mediante la irrigación nosotros podamos eliminar todas las bacterias, los restos de limalla contaminada, los restos de pulpa necrótica, y lo podamos eliminar adecuadamente, ¿sí? Entonces esas son las dos medidas que podemos tomar como referencia en dado caso, dependiendo del caso que podamos nosotros tener. Si es un caso vital, llevarlo hasta la última verde, y si es un caso necrótico, primero hasta la amarilla con una lima 10 o 15, y posteriormente, ya cuando determinemos nuestra longitud de trabajo, vamos a ir hasta la última verde. Entonces, dependiendo del caso, podemos nosotros manejar a qué distancia debemos llegar, ¿sí? Y bueno, si estamos afuera, obviamente que nos va a marcar en rojo, ¿sí? Y bueno, importante nunca salirse, y con esto daría por terminada la plática, ¿sí? No sin antes hacerles una cordial invitación para el próximo evento, que ya es en noviembre 5, 6 y 7, aquí en la Ciudad de México. Es una alianza con la Universidad de Pensilvania, que vamos a tener a nuestro alcance 15 conferencistas que vamos a poder escuchar, que son egresados de la Universidad de Pensilvania, y bueno, son líderes de opinión alrededor de todo el mundo. Entonces, tenemos ahorita la semana de la academia, donde estamos manejando precios especiales para que asistan a este evento, que no se lo pueden perder, ¿sí? Entonces, muchas gracias por su atención, y bueno, pasamos a la fase de preguntas. ¿Hicieron preguntas? Ok. Doctor, agradecemos por su excelente conferencia. Gracias. Seguramente será de mucho aprendizaje, y queremos pedirle por favor si nos contesta algunas preguntas que tenemos de la audiencia. Okay. El doctor Víctor Guzmán de Unitec pregunta que en qué casos utiliza el localizador electrónico, y en qué casos usted solo utiliza una radiografía. Bueno, en todos los casos utilizo localizador electrónico de foramen, al menos que pudiera ser que tuviera un caso de ápice abierto. Ahí por la misma amplitud, la amplitud del conducto, no es posible utilizar el localizador. Ahí prácticamente solo radiográficamente podríamos basarnos en la medida. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Carla de Unitec también, y ella pregunta que ¿qué es el límite apical de moldeado? Sí, bueno, el límite apical de moldeado, como ya vimos, es hacer la preparación, o es cuando determinamos nosotros el calibre del último instrumento que vamos a utilizar, que corresponde a la gutapercha, al calibre de la gutapercha que vamos a utilizar, que es hacer la forma para que llegue nuestra gutapercha y ajuste correctamente y se detenga. Aunque nosotros hagamos presión, esta no se vaya. Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Karina Ramírez, también de Unitec, y ella pregunta, en el caso de dientes necróticos, ¿es conveniente quedarnos a punto 5? No, como les mencioné, lo ideal es llevar prácticamente al ras
de la salida, o sea, o a donde está el foramen mayor, llevarlo, porque eso nos va a permitir, con calibres pequeños, no hay que ampliar demasiado, porque también estaríamos remodelando ahí la salida del conducto. Con un calibre pequeño, que podría ser 10 o 15, con eso es suficiente para que se remueva todo el contenido que pudiera estar ahí y se pudiera remover, pero sí hay que llevarlo prácticamente a cero. Que sí, el cero nos indica que estamos al ras antes de salir, entonces eso nos ayuda a que se limpie de mejor manera. O sea, lo recomendable es que con conductos necróticos se lleve a cero. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Lorena Monroy, de Unitec también, y ella pregunta que si hay una constricción antes de la longitud real, ¿el localizador puede fallar y marcar una lectura o es una lectura correcta? Bueno, dependiendo qué tipo de localizador, como les comenté, los de último o los de reciente aparición o los más nuevos, eso nos determinan no exactamente dónde se encuentra el CDC en algunos casos. Él nos determina dónde se encuentra el sitio ideal para hacer nuestra preparación. Si hay una remodelación, en los casos necróticos, el CDC pudiera estar ya donde se encuentra la abertura o donde ya se hace el cono invertido. Bueno, ahí va a tomar como referencia donde se encuentra la constricción o el foramen menor. Ahí es donde nosotros vamos a preparar. Tenemos una pregunta más y dice, ¿qué consideraciones se deben tomar al tomar la longitud de trabajo en dientes con reabsorción externa? Bueno, ahí también pudiéramos tener un problema que el localizador prácticamente no marca. Una de las medidas que también toma es donde cambia el tejido pulpar al tejido periodontal, que como no lo mencioné, pero ahí es donde se encuentra el CDC, donde se encuentra dentina, se encuentra tejido pulpar, y donde ya encuentra cemento es tejido periodontal. Ese cambio de tejido también el localizador lo determina. Entonces, si tenemos una resorción y hay tejido periodontal, ahí nos va a marcar el localizador. Entonces, también en esos casos podríamos utilizar nada más la radiografía. Si es que el localizador nos marcara, apenas estamos entrando y nos marcara, tendríamos que basarnos solo en la radiografía. Okay. Tenemos una pregunta más, dice el doctor Jagger de Unitec. ¿Existen estudios comparativos de los localizadores con el RAPEX 6? Estudios sí existen. Igual si quieren tomar mi correo, es tomasendo@me.com. Ahí me mandan un correo y les puedo mandar los artículos sobre el RAPEX y también a un estudio reciente del doctor Norberto, donde nos comenta o donde expone casos que ya no fue necesaria la radiografía, sino que solo con una determinación electrónica él puede llevar a sus casos, y esos artículos los tengo y se los puedo mandar a su correo. Entonces nada más mandan un correo a tomasendo@me.com. Y tenemos una pregunta más, ¿cuál es el localizador actualmente que es el más ideal? O que podríamos decir el más... Pues es muy... ¿Qué recomendaría? Bueno, yo en lo personal utilizo el RAPEX 6, ya sea individual o cuando es combinado con el motor, ¿sí? Que es el motor Gold, que ya trae el localizador integrado. Pero también he usado el Cybron, el Elements, que también funciona adecuadamente, que son los que he utilizado, ¿sí? Realmente son los que yo recomendaría esos dos. Okay. Tenemos una pregunta más de la doctora Michelle de Unitec. Y dice, ¿qué posibilidad hay de que los localizadores nos ayuden con una lectura falsa cuando el diente del que estamos tratando tiene una reabsorción? O si podemos confiar en ellos al 100%. Cuando se encuentra una resorción. Ajá. Sí, eso le comentaba, que si el localizador nos marca, apenas vamos bajando 2-3 milímetros y ya nos marca la altura de la resorción, bueno, ahí tendríamos que basarnos radiográficamente, porque no, como les decía, él detecta la diferencia de tejido periodontal y pulpar, entonces ahí podríamos tener una medida falsa, ¿no? Muy bien. Sí. Pues muchas gracias, doctor. Son todas las preguntas que tenemos. Y por parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, agradecemos su ponencia y entregamos el reconocimiento al doctor Tomás Hernández Santander
por su participación en la conferencia virtual con el tema Localización electrónica del foramen, realizada el día 7 de octubre del 2015, y el doctor Jacobo Pérez Insunza como presidente del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Okay. Muchas gracias, doctor. Gracias. También le entregamos un presente, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y les recordamos que pueden ver esta conferencia a través de la página del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y también en YouTube, en el canal Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas 2015, y aproximadamente en una semana ya estará lista esta conferencia. Agradecemos a la audiencia y muchísimas gracias.